En el marco del 75 aniversario del Colegio Mexicano de Ortopedia, siempre liderando la actualización y la excelencia académica, y en nombre del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida a los trabajos del Comité de Banco de Tejidos, cuyo coordinador y director es el doctor Raúl Álvarez San Martín. Cedo la palabra al doctor esperando que sea de provecho para su práctica diaria. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la sesión del capítulo de Banco de Tejidos del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Raúl Álvarez San Martín, soy titular del capítulo de Banco de Tejidos. Permítanme presentarme, ahora digo para que me conozcan por lo menos en fotografía, porque ahora traemos todos cubrebocas. Bueno, soy egresado de la UNAM, soy especialista en ortopedia. Soy coordinador de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Centro Nacional de Trasplantes, especialista en derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fui titular del capítulo de Banco de Tejidos en algún otro momento. Pertenezco también al Centro Nacional de Trasplantes como profesor. También soy asesor médico del Banco de Tejidos Radioesterilizados de la Secretaría de Energía, vocal del Comité de Trasplantes de Tejidos Osteotendinosos, y profesor de ortopedia y anatomía clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Para comenzar quisiera yo hacer un breve resumen sobre los precedentes de lo que ha significado el capítulo de Banco de Tejidos en el Colegio Mexicano de Ortopedia durante los últimos 10 años. Los titulares fue desde hace 10 años el doctor Rafael Vázquez Bayod, en el periodo 2010 a 2011. Yo tuve la oportunidad de sucederlo y estuve en 2 periodos, del 2012 al 2013, 2014 y 2015. Siguió el doctor Juan Matus Jiménez, luego el doctor Guillermo García Félix, y nuevamente la presidencia del colegio me convocó para tomar la titularidad del capítulo. Durante este tiempo, el trabajo ha sido pues multidisciplinario también, porque se ha convocado por la complejidad del capítulo a muchas instituciones de gobierno y también privadas. Dentro de las instituciones de gobierno que se han incorporado a las actividades son el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por supuesto el Centro Nacional de Trasplantes, el CINVESTAB en la unidad Querétaro y por supuesto el Instituto Nacional de Rehabilitación con su unidad de Ingeniería en Tejidos en su momento. Otras organizaciones invitadas han sido del sector universitario y también privado, como el Banco de Hueso y Tejidos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la compañía Artrolife y Biograft de México, SADCB, también productor de insumos de salud. Y como organizaciones invitadas extranjeras que también han trabajado con nosotros, es la Asociación Americana de Banco de Tejidos, la Europea de Banco de Tejidos, la Asociación Latinoamericana de Banco de Tejidos, que de hecho la directora del el Banco de Hueso y Tejidos Radioesterilizados de el ININ fue presidenta de la LABAT y estuvo también trabajando con nosotros, y la compañía Medtronic. ¿Qué recursos académicos hemos tenido en este tiempo? Bueno, para empezar, por supuesto, ustedes saben, ya han asistido a algunos de estas jornadas y congresos. Desde el 2011, desde la jornada en Veracruz hasta el último congreso virtual en el 2020, han sido reuniones anuales y congresos en donde ha tenido participación el capítulo de Banco de Tejidos. Los temas han sido diversos y se han modificado conforme ha avanzado el tiempo. Si ustedes observan, al principio se concentró mucho sobre los temas de los bancos de tejidos, cuestiones administrativas, regulaciones nacionales e internacionales, las alertas sanitarias, certificaciones, capacitación, reglamentos, etc. Y conforme fue avanzando el desarrollo del capítulo en estos últimos 10 años, se han modificado o han tenido la tendencia hacia hablar de temas más específicos hacia la cirugía de reconstrucción, sobre todo utilizando autoinjertos, aloinjertos, la anatomía de ellas, las ciencias básicas, los biomateriales, los ortobiológicos, técnicas quirúrgicas, ensayos clínicos e incluso biomecánicos se han llegado a presentar en las jornadas y los congresos en últimas instancias ya
con la dirección del doctor Juan Matos Jiménez y el doctor Guillermo García Pinto. En bancos de tejidos, desde el 2010 al 2020, las conferencias se centraron en precisamente estos temas, que son selección del donador de tejidos, riesgos y alertas sanitarias, las políticas internacionales, las regulaciones nacionales, algunos modelos, técnicas de esterilización y desinfección, ingeniería en tejidos, el personal que trabaja en los bancos de tejidos y una oficina que se creó a partir del gobierno federal que se llama Coordinación de Donación de Órganos, que sirve para poder obtener tanto órganos como tejidos de los donadores cadavéricos. En cirugía ortopédica también hemos tenido un conjunto de ciencias básicas, usos clínicos y características anatómicas de los injertos. Principalmente se han concentrado las pláticas en plasma rico en plaquetas, matriz ósea desmineralizada, proteínas óseas morfogenéticas, sustitutos óseos, médula ósea, polimetilmetacrilato en combinación con diversos antibióticos como sistemas liberadores, hidrogeles, matrices compuestas y biovidrios. Los ensayos clínicos principalmente se han presentado en aloinjertos, matriz, proteínas óseas, sustitutos óseos, médulas óseas y algunas otras matrices compuestas. El desempeño biomecánico, aloinjertos masivos también en su momento se llegó a hablar, sobre todo los que hacen reconstrucciones de tumores, desinfección de aloinjertos, reconstitución con aloinjertos en quirófano, cómo manejarlos, condroplastías y matrices en conjunto con el capítulo de cartílago, viscosuplementación, infecciones y pérdidas óseas masivas. Sin embargo, encontré, buscando las palabras clave en nuestra revista, la revista El Acta Ortopédica Mexicana, específicamente cómo se comportó en estos últimos 10 años la publicación de estos artículos, específicamente en ortobiológicos u ortobiología. Y estas son algunas de las palabras que busqué. Y los registros entre el 2010 y el 2020, si se fijan ustedes, son diversos, pero son pocos. La que más se lleva es la palabra aloinjerto, con 22 artículos. Sin embargo, ya revisándolo, son realmente 17 artículos los que tienen publicado el Acta Ortopédica Mexicana. Médula ósea, por ejemplo, tiene 50, pero realmente son 5 artículos los que están publicados realmente con estos ensayos, ¿no? Por ejemplo, nada más para hablar en general, proteína ósea como morfogenética, están estos 2 artículos en el tratamiento de pseudoartrosis congénitas y alternativas para obtener un injerto óseo, sustituto y genoimplante, en instrumentaciones principalmente, en defectos de tumores óseos, pseudoartrosis y artrodesis, y la hidroxiapatita como lesiones para relleno de lesiones quísticas. La palabra bovino está en un ensayo que se utilizó, es un hueso de origen bovino que se produce en la UNAM, hasta donde tengo entendido, se llama Nuke Bone, está publicado en el acta. Esponjoso es como la coralina, gentamicina, y fracturas patológicas de cadera en edad pediátrica. Hidroxiapatita como biomaterial, hay 9 registros, pero en realidad son 4, estos son los únicos 4 artículos que realmente hablan acerca de eso, sobre osteoregeneración, en un estudio de osteointegración, también ya habíamos repetido es coralina en lesiones quísticas del esqueleto de niños, y el plasma rico en plaquetas y también la hidroxiapatita como experiencia del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Antibióticos, hay 21 registros. Principalmente me pareció importante mencionar estos, que es la nanotecnología aplicada a la transportación de antibióticos en ortopedia y traumatología, porque ya se sabe que hay sistemas de liberación y concentración de antibióticos locales. La eficacia del pirofosfato de tiamina y cocarboxilasa en el rescate del pie diabético, los vástagos cementados, y también hay artículos de historia. Por ejemplo, hay una biografía del profesor Hans Wilhelm Buchholz, que fue el que diseñó en la Endoclinic la idea de lo que conocemos ahora como espaciadores liberadores de antibióticos en Hamburgo. También el paradigma de la antibioticoterapia profiláctica en la cirugía ortopédica. Me pareció muy interesante este artículo porque habla acerca de que si se respetan los protocolos, muy probablemente no necesitaríamos realizar esquemas profilácticos de antibióticos en una cirugía electiva de cadera. Y la profilaxis con Garacol para la osteosíntesis. El sulfato solo hay 2 registros, pero en realidad es solo un artículo. Es la aplicación profiláctica del sulfato de calcio medicado en prótesis total de cadera no cementada. Espaciadores, hay varios. Tenemos la espondilolistesis lumbar degenerativa, un síndrome de Forrester y un artículo de revisión que salió en un suplemento especial
sobre consensos de infecciones en ortopedia. Y hay un apartado específicamente muy interesante, muy didáctico, y una tabla que incluye sobre todo la combinación de cementos de polimetilmetraquilato con una gran cantidad de antibióticos termoresistentes, y que fue publicado en el 2013. Plasma hay 8 registros, generalmente la mayoría de ellas son utilizados en lesiones deportivas. Aquí está la continuación de esta misma palabra clave. Tricortical solo hay uno, es reconstrucción con bloque óseo tricortical cadavérico en luxación glenohumeral anterior recurrente. Bancos, bueno, aquí están 2 artículos que publiqué sobre la conducta, manejo y recomendaciones sobre sus actividades y la regulación y organización. Y otro que hizo el grupo de Monterrey, pionero en la generación de bancos de tejidos en México, que es Bancos de Hueso y Tejidos, alta tecnología disponible para los ortopedistas mexicanos. Viscosuplementación, hay 5 artículos, principalmente estudios de eficacia, algunas aplicaciones clínicas en infiltración, por ejemplo, subacromial, y efectividad del hialuronato, principalmente en gonartrosis. Este, por ejemplo, es un estudio comparativo, el único que encontré en la revista. Médula ósea, les decía que hay 50 registros, pero en realidad son 5 artículos los que hablan de esto, y principalmente son aplicaciones para el tratamiento de lesiones tumorales o buscando un aporte celular a lesiones en el sistema esquelético. Pero también hay uno de necrosis avascular de la cabeza femoral. Colágena son 10, pero realmente son 6 registros. La colágena se ha utilizado en combinación con otros biomateriales, por ejemplo, la coralina, o con antibióticos también para la osteosíntesis. Inducción, como término inducción, solo hay 2, y estos se refieren principalmente a los métodos biológicos de inducción de membrana y transposición y transporte óseo también, modelos experimentales. Aloinjertos es el que se lleva la mayor lista, y la mayoría de ellos son aplicados al sistema musculoesquelético en lesiones, sobre todo tumorales, ¿no? Y algunas cirugías de revisión. Aquí seguimos con la lista de aloinjertos. Ustedes pueden observar que son realmente para cuestiones terapéuticas de tumorales, sobre todo, reportes de casos. Algunas técnicas quirúrgicas innovadoras, como el tratamiento de lesión del tendón rotuliano no reciente. Aloinjertos óseos conservados en cloruro de benzalconio, por ejemplo. El trasplante meniscal, como también parte del desarrollo de cómo producir injertos. Trasplante tiene 12 registros en los que se pueden observar estos, principalmente en trasplantes de menisco, en artroplastia total de rodilla en pacientes que ya habían recibido trasplantes meniscales. 2 artículos que me parecieron también muy importantes, que es la obtención, procesamiento y conservación de menisco para trasplante halogénico, que son técnicas de preservación. Y uno también de historia muy curioso, que habla acerca se titula Una historia que vale la pena contarse, sobre el primer registro de trasplante de menisco en México. Ahora, bueno, si se fijan, los temas son diversos, pero son pocos. Tal vez necesitamos nosotros generar un poco más de evidencia o intentar también, o por lo menos tener la intención de publicar más artículos sobre estos temas en el Acta Ortopédica Mexicana. Quiero mostrarles un ejemplo de cooperación nacional que me tocó hacer hace ya un tiempo, pero se los quería presentar porque es una cooperación entre el Colegio Mexicano de Ortopedia y el Centro Nacional de Transplantes que ha durado 10 años, ha sido transeccional y ha aumentado pues la donación de tejidos también a nivel nacional porque se genera capacitación. Esto es a través, por supuesto, de todas las actividades académicas del colegio, jornadas, congresos, el capítulo de Banco de Tejidos, los artículos que se han publicado en el Acta Ortopédica Mexicana y el programa de formación de coordinadores de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. La cooperación ha sido directa entre el Centro Nacional de Transplantes y su unidad de capacitación y enseñanza nacional y el Colegio Mexicano de Ortopedia a través del capítulo. Este es uno de los artículos, la regulación y organización de los tejidos, de los bancos de tejidos musculoesqueléticos. Y aquí se analizó con base en los datos del Centro Nacional de Transplantes que en México existían en su momento, en diciembre del 2010, 42 bancos de tejidos, en su mayoría son privados, muy pocos son con modelo universitario o institucional, y que la aparición de ellos y su desaparición también
ocurría a un ritmo de más o menos 2 bancos de tejidos al año. Ahora, con crisis económicas y todo esto, bueno, se ha favorecido a la industria privada y las instituciones, bueno, han parado algunas de ellas o clausurado completamente los bancos de tejidos. Pero es importante saber que existen una gran cantidad de bancos de tejidos para poder saber en dónde obtener estos insumos de salud. También se intentó, intenté establecer un parámetro de regulación o actuación nacional con base en las actividades básicas de los bancos de tejidos, que es la identificación del donador, la procuración del tejido, el procesamiento y el almacenamiento del tejido y la distribución final del tejido, y quién eran los organismos reguladores nacionales. Y bueno, aquí se propone que son tanto el Centro Nacional de Trasplantes como la COFEPRIS, para poder vigilar estas actividades de los bancos de tejidos. El segundo artículo es conducta, manejo y recomendaciones sobre sus actividades. Aquí se intentó destacar lo que es el nuevo panorama laboral para un ortopedista sin estar peleado con la especialidad, para favorecer la generación de recursos humanos que se desempeñen en los bancos de tejidos. Y los cargos que pueden llegar a ocupar son el de director médico con educación en bancos de tejidos, el administrador de procuración y, si tiene educación en calidad, como administrador de calidad. También se generó un esquema muy básico sobre cómo puede llegar a ocurrir una organización intrahospitalaria en coordinación con los bancos de tejidos. Porque, como les platicaba, existe una oficina de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en donde el comité interno toma la decisión de procurar a un paciente cadavérico con muerte encefálica y activan a los programas de trasplantes y se obtienen los órganos. Pero los tejidos es un poco más complejo porque hay que coordinarse con los bancos de tejidos alrededor de la sede hospitalaria. Bueno, esto es posible hacerlo a través de los bancos de tejidos locales y que tengan capacidad de transformación de estos tejidos en insumos para la salud. Existe un marco legal para los órganos que está en la Ley General de Salud, en su título 14, pero para los tejidos en México no existe, al menos totalmente esclarecido. Hay algo que se llama título segundo, insumos, en el capítulo disposiciones comunes, en donde se habla acerca de generalidades, pero no hay nada específico que hable acerca de los bancos de tejidos. Unos son sujetos a urgencias nacionales, los otros pueden ser planeados de carácter electivo, en planeación en días o meses para los tejidos, con excepción de las córneas y la piel. Y también era necesario aclarar que si hay una falta de normas oficiales mexicanas o reglamentos específicos para manejar estos tejidos, existe un parámetro ya reconocido a nivel internacional, que son las sociedades científicas. Y se siguen a estas sociedades porque tienen estándares éticos y técnicos de alta calidad y bioseguridad, y aunque no tienen valor regulador en diferentes países, son un estímulo para alcanzar estándares internacionales. Entonces, la mayoría de los bancos de tejidos deben estar certificados o buscar nosotros, si consumimos insumos de salud como tejidos, que estén certificados por lo menos por la Asociación Americana de Bancos de Tejidos, porque eso habla de que se preocupan por la calidad de nuestros injertos y sobre todo la seguridad biológica. Con esto quiero decirles que se han logrado diversos objetivos. Por ejemplo, la propuesta del colegio de una forma de trabajo y coordinación entre el SENATRE y la COFEPRIS en materia de los bancos de tejidos ante la falta de normas y reglamentos. Es decir, se ha influido en la gestión sanitaria. Se han aclarado las fuentes de capacitación científica de los responsables sanitarios, es decir, los ortopedistas, y nos da eficiencia y certidumbre, profesionalización y un conjunto de ciencia técnica y gestión. Se ha definido el papel del ortopedista como coordinador de donación de órganos y tejidos en las oficinas que se encargan de esto, y entonces nos ha dado también algo de liderazgo y versatilidad profesional en esta área de trasplantes. Se ha brindado un panorama de organización y regulación para el fomento de la creación de bancos de tejidos hospitalarios o universitarios, es decir, existe, porque muchos lo desconocen, pero existe un preámbulo para generar las guías nacionales. Y esto lo podemos hacer a través del colegio con las organizaciones gubernamentales. Se ha proporcionado y definido nuevas áreas de trabajo para la ortopedia en materia de donación y trasplantes. Entonces, esto ha impactado favorablemente en el aumento de donación y procuración de tejidos osteotendinosos. Ahora, por la pandemia, se han parado una gran cantidad de programas de trasplantes,
pero siguen todavía esos recursos humanos capacitados para poder echarlos a andar inmediatamente. Se ha aclarado la vía de certificación y capacitación y los organismos de evaluación, es decir, las organizaciones científicas, ante la falta de especialización. Eso impacta, como les había dicho, en la vigilancia de la seguridad biológica. Los miembros del colegio pueden funcionar como un consejo científico del colegio en la materia y entonces podemos obtener así una opinión experta colegiada, gracias al intercambio científico y técnico que tenemos en nuestras jornadas, congresos y capacitaciones y documentos. Se ha logrado también actualizar al gremio en temas de difícil acceso y comprensión. Sin embargo, ha costado mucho trabajo la inclusión académica y profesional porque el capítulo es un tema árido a veces, en algunas ocasiones, y también es difícil encontrar expertos que puedan hablar sobre la materia, porque es muy grande, es vasto. Y esto también se ha buscado a lo largo de estos 10 años, lograr hacer nexos científicos y académicos con organizaciones nacionales y extranjeras involucradas, y eso nos ha permitido generar una diversidad de pensamiento. Este es otro recurso académico que surgió en el 2014, es Banco de Tejidos, Implantes Biológicos y Biomateriales en Ortopedia. Es un pequeño manual o librito muy pequeño a cargo del capítulo de Banco de Tejidos. Está en formato PDF, ha estado en formato PDF, es gratuito, está disponible a los miembros del colegio desde entonces, a los residentes de la especialidad de ortopedia, y se ha también entregado o incluido a los alumnos del Centro Nacional de Trasplantes. Es un breve ensayo en el que se hacen artículos de revisión sobre bancos de tejidos, ortobiológicos y biomateriales, desde lo básico hasta algunas aplicaciones primarias. Entonces, con base en esto, tengo varias propuestas que hacerles. Esta sesión se va a concentrar básicamente en 4 propuestas. Un nuevo capítulo académico, un nuevo curso, un nuevo suplemento especial y un nuevo reconocimiento académico. El primer bloque, el nuevo capítulo académico. ¿Por qué un nuevo capítulo? Bueno, el nuevo capítulo tiene diferentes objetivos. El primero es redefinir el temario del capítulo de Banco de Tejidos. Lograr una mayor comprensión, simpatía, empatía y solidaridad hacia el nombre del área académica, porque muchas veces en los congresos ni siquiera algunas veces se pueden llegar a mí me tocó al principio, se llegaban a parar en el auditorio, porque no sabían de qué trataba este capítulo. Favorecer la identificación del área de estudio dentro del programa de sesiones, cursos y congresos y jornadas. Identificar potenciales áreas de innovación quirúrgica asociada a la velocidad del desarrollo biotecnológico, porque ustedes lo han visto, lo han vivido en los congresos. Estamos atiborrados totalmente de tecnología que es prácticamente nueva casi en cada congreso. Tener mayor congruencia con las áreas de desarrollo científico a nivel internacional. Esto ha tenido un boom en los últimos 5 años. Favorecer el desarrollo de ideas y intercambio científico e intelectual del gremio médico interesado o que esté involucrado en el uso, sobre todo, de estos insumos. Actualizar las opciones, por supuesto, académicas del Colegio Mexicano de Ortopedia. Perfilar una nueva área de producción científica en ortopedia. Concentrar y revisar de manera académica la tecnología de vanguardia aplicada a la cirugía ortopédica nacional, específicamente nacional. Definir un capítulo académico para realizar revisiones, consultas, opiniones y cooperaciones laborales con otras organizaciones involucradas, por supuesto. Tener un consenso académico de expertos para la realización de revisiones y actualizaciones constantes en la materia, principalmente para la comunidad médica de la especialidad, porque no tenemos conocimiento en general como gremio de muchos de estos aspectos y además también son complejos. Ser una guía de enseñanza, actualización y divulgación en aquellas áreas del país donde existan limitantes tecnológicas sobre su disponibilidad y aplicación en el área médica. Y también ser un área de oportunidad para el desarrollo científico y académico de residentes de la especialidad, ortopedistas y disciplinas relacionadas. Por tanto, ¿cómo se podría llamar el nuevo capítulo? Bueno, el nombre tiene que cumplir ciertas características, o al menos así pienso yo.
Y esto está basado también, por ejemplo, este es un póster muy famoso de la Escuela de Diseño Bauhaus, en donde dice que menos es más. Entonces el nombre tiene que ser simple, único, corto, definitorio, médico, global, académico, científico, empático e incluyente sobre todo. Por lo tanto, yo aquí someto a su juicio y a su decisión que el nuevo capítulo cambie o se vuelva o se funda como ortobiológicos, así, simple. Hay otras opciones, muchos colegios a nivel nacional e internacional tienen estos nombres, pero yo creo que el de ortobiológicos podría tener una mayor identificación dentro del área de ortopedia. El cambio de prioridades básicamente es, los bancos de tejidos, en el capítulo de banco de tejidos habíamos llevado una prioridad que eran, en cuanto a banco de tejidos, su estructura, organización, regulación, administración, efectos adversos, el donador y la procuración de tejidos. Y habíamos dejado de manera secundaria también porque no es sencillo conseguir profesores que hablen profundamente sobre estos temas, a excepción de que vengan del extranjero o algunos que estén en un ambiente sobre todo privado, que tengan recursos o que estén involucrados en el sector público en algún protocolo de investigación, que son los aloinjertos, sustitutos óseos, proteínas óseas, etcétera, es decir, la ortobiología. El de ortobiológicos, de cierta manera, relegaría este conjunto de bancos de tejidos, porque se han cumplido de cierta manera, pero la tendencia hacia la reconstrucción y medicina regenerativa nos obliga a cambiar de pensamiento y concentrarnos de manera primaria en estos temas, específicamente de la ortobiología. ¿Cuál es la piedra angular dentro de las áreas del desarrollo de insumos médicos? Existen áreas de desarrollo de insumos médicos. Principalmente tenemos tres, que son los insumos farmacéuticos en presentación de factores, las terapias de células y tejidos, los dispositivos como biomateriales, y la interacción entre estas tres áreas nos van a dar diversas zonas de desarrollo científico. Los insumos farmacéuticos y las terapias nos van a dar los reconstructivos e inmunomoduladores, los farmacéuticos y dispositivos, los biológicos sintéticos, las terapias y los dispositivos, la liberación sistémica, que se pueden implantar de manera local, y las terapias y los dispositivos, los autólogos y halogénicos. Dentro de la ingeniería en tejidos existen tres áreas principales de desarrollo, que son las matrices, las moléculas y las células. Entre matrices y moléculas vamos a tener sistemas liberadores de moléculas para reparación in vivo. Entre moléculas y células vamos a tener la diferenciación y proliferación y actividad. Son dispositivos que van a buscar precisamente esto. Y entre matrices y células vamos a tener sustratos celulares para fomentar el crecimiento, la integridad mecánica y la implantación. Los ortobiológicos en la clínica ocupan diversas áreas con base en esto. Y son aloinjertos óseos, factores de crecimiento, preparaciones sanguíneas, la terapia celular no cartilaginosa, las terapias basadas en matrices y clona celular, principalmente en cartílago, los inmunomoduladores, los biomiméticos de biotecnología sinovial, como la viscosuplementación, la nanotecnología y muchos sustitutos óseos. El nuevo curso que llevaría a cargo el capítulo de ortobiológicos sería de ortobiología y medicina regenerativa. ¿Por qué? Los laboratorios están generando gran cantidad de patentes y gran cantidad de conocimiento y productos e insumos de salud, y esto está dictando el comportamiento del mercado global de insumos médicos. Y finalmente, nuestra especialidad depende de los adelantos tecnológicos más avanzados. Y entonces, eso es lo que nos va a dar la opción terapéutica en el consultorio ya y en el quirófano. Ahora, aquí está un gran problema. ¿Es medicina basada en mercado? No. Necesitamos hacer medicina basada en evidencia. Y por tanto, hay que generar evidencia. Este es un estudio que se hizo en esta revista que se llama Fortune Business Insights sobre las proyecciones del mercado de ortobiológicos en el 2020 hacia el 2026. Y lo que se está viendo es que el crecimiento va a ser exponencial y va a estar dominado principalmente por los grupos que vemos abajo. Viscosuplementación, sustitutos óseos sintéticos, la matriz ósea desmineralizada, los estimuladores de crecimiento óseo, por ejemplo, como las proteínas óseas morfogenéticas, aloinjertos y terapias celulares y muchos otros.
Este mismo artículo dice, la carga económica debida a las lesiones ortopédicas y osteoartritis está aumentando exponencialmente. El Centro para Prevención y Control de Enfermedades dice que hay 30 millones de personas en Estados Unidos con osteoartrosis. Los ortobiológicos tienen un impacto considerable en cirugía ortopédica y la expansión de las medicinas regenerativas se ha llevado principalmente en diversas áreas como son la fusión espinal, el área dental, la maxilofacial, la reparación de cartílago, la artroscopía principalmente y muchas otras áreas de la ortopedia. Y también se ha visto un surgimiento de la industria ortobiológica. Estas son las proyecciones en Estados Unidos desde el 2018 al 2026 sobre el crecimiento en millones de dólares de este mercado. Y las que están marcando el paso están ordenadas de manera alfabética. Son estas que ustedes estoy aquí presentando. Anika Therapeutics, Bioventus, Depuy Synthes, como rama de Johnson & Johnson, Genzyme Corporation, Medtronic, Musculoskeletal Transplant Foundation, que es el banco de tejidos más grande del mundo, que se encuentra en Estados Unidos, RTI, Surgical Holdings, C-Spine, Wright Medical Group, Zimmer Biomet y otros, pero principalmente estos son los primeros 10. Y muchas de estas compañías nos proveen de insumos en México. El mercado global lo está marcando la viscosuplementación, está creciendo muchísimo, y sobre todo también los estimuladores de crecimiento óseo y las matrices óseas desmineralizadas seguidas de los sustitutos óseos y todavía, en quinto lugar, las terapias celulares. El segmento de ortobiológicos es consumido principalmente por los cirujanos de columna. Hay un mayor mercado desde el 2018, principalmente por matriz ósea desmineralizada y injertos óseos. El segmento de tejidos blandos se lo lleva principalmente la ortopedia del deporte, sobre todo con ortobiológicos para la reparación de cartílago. Y el segmento del consumidor final en salud son principalmente los hospitales, los centros de cirugía ambulatoria, que están creciendo mucho, sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá, y las clínicas de especialidad que están desarrollando técnicas sobre ortobiología y medicina regenerativa, específicamente. ¿Por qué Norteamérica ha crecido tanto en millones de dólares en estos últimos, o se está proyectando este crecimiento? Bueno, pues es algo que también nosotros deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Ellos hicieron varias intervenciones para que creciera el mercado y esto significa tener mayor disponibilidad de insumos médicos para poder ejercer la especialidad o, por supuesto, desarrollarla. Los seguros médicos. Las pólizas con cobertura aceptaron el uso de ortobiológicos para la reconstrucción. En México tengo que aclarar que incluso algunos aloinjertos cadavéricos de ligamento cruzado anterior son rechazados por muchas de las compañías de aseguradoras e incluso nosotros debemos avisarle al paciente que estamos utilizando aloinjertos de ligamento cruzado anterior. Me he topado con muchos pacientes que no saben que provienen de donador cadavérico y esto puede hacernos o someternos a procedimientos legales de demandas, porque algunos no aceptan estos injertos y el paciente debe saberlo. Las cirugías ambulatorias también están aumentando, sobre todo los procedimientos de reconstrucción con ortobiología y procedimientos ambulatorios en consultorio. Y esto vamos a hablar más adelante, cómo es que esto es posible. Europa es la segunda región, principalmente les decía que está creciendo mucho la viscosuplementación y hay un producto que está comercializándose de manera exponencial que se llama Cingal y lo produce una compañía que se llama Advanced Sport and Nutrition Lab. Tiene 88 miligramos de ácido hialurónico de enlaces cruzados de ultra alto peso molecular con 25 miligramos de triamcinolona. Es la única presentación hasta ahorita que parece que está en el mercado y creo que ya se está empezando a vender en México. Aunque nosotros podemos hacerlo jugando también con esteroides, principalmente con triamcinolona y ácido hialurónico. En Asia es la zona que ocupa el tercer lugar de desarrollo, principalmente porque está aumentando muchísimo la viscosuplementación en India, o al menos las clínicas de viscosuplementación, y las clínicas ortopédicas especializadas en esto. Y desafortunadamente, Latinoamérica, incluidos nosotros, Medio Oriente y África, es la cuarta región de desarrollo. Pero miren ustedes lo que dice aquí. Nosotros vamos a convertirnos simplemente en testigos del surgimiento de la industria. Van a aumentar mucho las lesiones deportivas y va a haber, sobre todo, por parte del gobierno, un incremento en la vigilancia para generar iniciativas y alertas sanitarias sobre los ortobiológicos. Entonces, nosotros debemos concentrarnos en esto que nos hace falta. ¿Por qué un curso en el Colegio Mexicano de Ortopedia? Porque va a servir como medio de divulgación científica, con este preámbulo que tenemos.
sobre todo en ortobiológicos y medicina regenerativa. Hay que crear recursos humanos altamente capacitados. Hay que crear evidencia sobre el uso de ortobiológicos. Hay que ejercer medicina avanzada y generar evidencia basada en ciencia. Y acabar con la charlatanería, medicinas alternativas fraudulentas y que representan riesgos para la salud. Por ejemplo, los terribles casos que se han presentado en cirugía plástica y reconstructiva. E incluso ahora con el COVID, donde se presentaron una gran cantidad de verdaderas estupideces que decían curar el COVID. Establecer un terreno para la creación e implementación de normas oficiales mexicanas y reglamentos con las instituciones de gobierno. Es decir, ya está el parámetro, pero hay que generar estos recursos. Esto nos va a dar certidumbre. Tener la capacidad de determinación e instauración de alertas sanitarias y contar con el conocimiento de insumos médicos avanzados para su uso dentro de nuestra especialidad. También hay que prepararse para el ejercicio profesional con tecnificación avanzada dentro de los consultorios en ortopedia a mediano plazo. ¿Por qué? Porque todos los procesos están cada vez siendo más automatizados, más costo efectivos, más flexibles porque se pueden instaurar en el sitio de atención. Muchos buscan insumos potenciadores o concentradores de factores biológicos. Pueden llegar a ser individualizados, es decir, hacemos medicina individualizada, y también pueden ser autólogos, es decir, no necesitamos un donador. El mismo paciente puede ser donador de sus propios tejidos. Por ejemplo, en el 2017, en la revista Arthroscopy Techniques, se publicó esta aguja, este dispositivo, que se conecta a una pantalla, que es más que nada una aguja desechable. Se conecta, tiene un conector con una jeringa de solución y se puede hacer una artroscopía diagnóstica en consultorio. O, por ejemplo, los dispositivos de centrifugación para obtener plasma rico en plaquetas en consultorio. También tenemos, por ejemplo, el ultrasonido, cada vez es más sofisticado. Por ejemplo, los chinos están sacando dispositivos inalámbricos que pueden tener apps en el celular y que son muy efectivos. Podemos hacer diagnósticos o podemos hacer infiltraciones en consultorios de articulaciones como la cadera, por ejemplo. Y son portátiles, no miden más que un celular. Un dispositivo de estos en el mercado se está cotizando en 42,000 pesos. Cada vez esta tecnología va a ser más compacta, más efectiva, más eficaz, más barata. Y también vamos a tener una farmacopea ortobiológica. Hay insumos médicos altamente tecnificados y los tenemos inmediatos. Tenemos que ir a la farmacia, por ejemplo, todos los dispositivos de viscosuplementación, los obtenemos en farmacia ya, estériles y listos para ser aplicados de manera intraarticular. Por ejemplo, también biomateriales. Hay un biomaterial que son cerámicas aloplásticas bioabsorbibles, en donde se puede combinar polvo de fosfato de calcio, fibras bioreabsorbibles y un componente líquido parecido a la viscosuplementación. Se combinan en un aparato que no mide más que una computadora portátil y de manera estéril se puede utilizar para rellenar defectos óseos con técnica séptica. O bien, por ejemplo, los concentrados de médula ósea, los famosos BIMAX, aspirado con un mango en T, una aguja en T, con un aparato de concentración celular, se obtiene el aspirado de médula ósea y se puede colocar en la articulación, el tendón o en la zona de reparación que nosotros buscamos hacer. Entonces, ¿cuáles son los temas que podría tener este curso? Los que acabamos de mencionar. Aloinjertos óseos, factores de crecimiento, preparaciones sanguíneas, terapia celular, cartilaginosa y no cartilaginosa, inmunomoduladores, sustitutos óseos, nanotecnología y los de la biotribología sinovial. ¿Cómo sería el curso? Bueno, con clases en modalidad a distancia y conforme vayamos avanzando probablemente migremos hacia la semipresencial o presencial, pero la verdad es que nos hemos adaptado, por ejemplo, los que damos clases, nos hemos adaptado mucho, o los que dan conferencias, nos hemos adaptado mucho a esta modalidad a distancia. Puede también, una sugerencia también importante, creo yo, es grabar las sesiones en vivo y hacer un acervo de videobibliotecas sobre procedimientos y preparaciones de todos estos insumos para que estén on demand. Demostración de preparación y aplicación en video. La bibliografía de apoyo pueden ser lecturas recomendadas basadas en artículos de revisión, series de casos y casos clínicos y técnicas quirúrgicas. La evidencia, bueno, aunque sabemos que no producimos nosotros mucho, pero sí hay artículos científicos globales que pueden ser muy buen parámetro. El costo preferencial para miembros del colegio y sobre todo también hay que incluir a los residentes de la especialidad, porque hay hospitales que tienen más recursos, pero hay otros que no. Y es importante que todos los ortopedistas y nosotros como
órgano colegiado, incluyamos a los residentes que no tengan tanta experiencia en estos temas. De carácter anual y con reconocimiento del colegio y con puntos, por supuesto, para la recertificación, con base en una evaluación colegiada con examen de conocimientos generales, y el profesorado puede ser miembros del colegio involucrados precisamente en la ortobiología, el trasplante de tejidos, la medicina regenerativa, la ingeniería en tejidos y otras áreas o ciencias relacionadas. Y con esto quiero decir que se pueden incorporar científicos que estén dentro, por ejemplo, de la ingeniería en tejidos o los laboratorios que estén desarrollando estos insumos. El nuevo suplemento especial, que también quedaría a cargo del capítulo de ortobiológicos, por supuesto se va a concentrar en esta lista de temas que hemos estado hablando. Y las características del suplemento especial que estoy proponiendo es que incluya artículos de revisión. Es importante que tengamos artículos de revisión, porque los artículos de revisión muchas veces, muchos no quieren publicarlos, porque a lo mejor curricularmente no son tan importantes, pero académicamente son básicos, porque tenemos el acceso al conocimiento inmediato, actualizado y hecho por algunos expertos. Los trabajos de investigación se pueden también publicar ahí, específicamente en el área de ortobiológicos, el reporte de casos clínicos utilizando algún insumo nuevo, la difusión de cursos y congresos relacionados, no solo en México, sino en el extranjero, para que nosotros también nos enteremos de lo que está pasando en el mundo. El anexo de catálogo de insumos médicos también se podría a lo mejor hablar con la industria relacionada y colocar algún insumo médico para que nos enteremos de lo que se está comercializando en México y es lo que vamos finalmente a utilizar. Y puede ser con una periodicidad anual o bianual, dependiendo de la capacidad de generación de conocimiento del capítulo y sus miembros, ¿no? El consejo editorial puede ser parte del Acta Ortopédica Mexicana y el capítulo, y pongo aquí no solo capítulos, sino capítulos, porque pueden estar involucrados junto con este nuevo capítulo, por supuesto el de cartílago, el de educación, el de investigación, el de peritos y el de todas las otras áreas relacionadas en la ortopedia que estén aplicando ortobiológicos, porque esto no es exclusivo de un área, es de toda la especialidad. El medio puede servir como medio de difusión para otros aspectos importantes necesarios, como son las alertas sanitarias, la actualización de reglamentos o normas, específicamente en los insumos de salud, las becas de investigación en el área que se lleguen a generar, porque son oportunidades de capacitación, la convocatoria del reconocimiento y premio del que más adelante les voy a hablar, la publicación de los miembros ganadores, ya sean reconocidos, galardonados o premiados, y los insumos producidos por la industria relacionada, como lo había mencionado anteriormente. Y esta propuesta es el nuevo reconocimiento académico. El reconocimiento es honorífico, no es un premio monetario, y reconocido primariamente por el Colegio Mexicano de Ortopedia como órgano colegiado. Simplemente, ya con que lo registre el Colegio Mexicano de Ortopedia, le da un gran prestigio y también le va a dar una continuidad. Aunque también puede estar abierta en su momento, o si se da el caso, a los patronos, por ejemplo, la industria o instituciones relacionadas, y esto puede ser equivalente a que el premiado tenga posibilidades de contacto directo con insumos a gran escala y el intercambio académico internacional, por ejemplo, con ortopedistas que estén haciendo una gran cantidad de cirugías y que tengan a lo mejor una mayor experiencia. Y el reconocimiento puede ser un diploma y una estatuilla. El diploma de reconocimiento tiene dos modalidades de adjudicación: que sea un autor o autores por trabajo de investigación y también una persona o personas por aportaciones científicas y académicas en el área. Este es un formato nada más, es un formato básico de la idea de un reconocimiento en donde se da el nombre del galardonado, el año en el que se otorga, por supuesto reconocido por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, por su aportación científica al desarrollo y actualización en la ortobiología nacional al presentar cierto trabajo en el marco de una jornada o congreso. Eso tendría que ser también importante que se determine si se va a presentar cada 2 años o se va a presentar cada año, dependiendo de la producción científica nacional. Y las rúbricas del organizador del congreso, el presidente, por supuesto, los coordinadores de capítulos y el titular. El reconocimiento como galardón tendría que ser dado ya a un investigador reconocido, no necesariamente tiene que ser un ortopedista, puede ser también a la gente que está trabajando en los laboratorios, por sus aportaciones médicas, académicas y desarrollos científicos en el área de la ortobiología y la medicina regenerativa en ortopedia y traumatología. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo,
en algún momento me incliné también en buscar laboratorios para poder adentrarme un poco más en esta área y encontré uno en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la Facultad de Medicina aquí en México, en la Ciudad de México, y se llama Jesús Chimal Monroy, y por ejemplo él está investigando el desarrollo de la mano a nivel embriológico. Me parece algo importantísimo y ha tenido muchos adelantes y es reconocido a nivel mundial. Por ejemplo, ese tipo de perfiles, por ejemplo, la doctora Velasquillo, que se encontraba o se encuentra, no lo sé, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Unidad de Ingeniería en Tejidos. Es decir, o el personal que se encuentra ahorita, por ejemplo, experimentando en el CIMBESTAB con hidroxiapatita en implantes o biomateriales, en implantes ortopédicos, en Querétaro. Es decir, tenemos investigadores y necesitamos reconocerlos y también enterarnos de lo que están haciendo ellos. El reconocimiento, bueno, puede ser simplemente un galardón en vidrio o acrílico y que tenga una leyenda. Y esto es realmente solo no por vanidad, sino por tratar de distinguir el premio, ¿no? Darle mayor peso o presencia, digámoslo así. Aunque podemos llegar a prescindir de él, ¿no? El premio, hablando específicamente de un premio, podría ser anexo del reconocimiento. Y esto es una condición opcional. Y hay dos opciones. El monetario, que tendría que ser forzosamente determinado por un patrono, o trabajar de manera conjunta con las empresas. Porque hay empresas que tienen un viaje nacional o internacional pagado, la visita a las industrias productoras de los insumos de salud y la asistencia a un curso internacional de ortobiológicos en ortopedia. Actualmente estoy en pláticas con la compañía Arthrex y Medtronic para poder hacer esto. Y la ventaja y oportunidad de esto, hablando de premio, es que la industria lo hace de manera habitual y cuenta con presupuestos destinados a las actividades académicas. Entonces, si ellos ya tienen un presupuesto destinado a esto, podríamos, como Colegio Mexicano de Ortopedia, a través del capítulo de ortobiológicos, reconocer al premiado en el ambiente académico y científico nacional y canalizar al premiado la oportunidad académica específica ya existente. El diploma del premio igual, en la modalidad de adjudicación, tendría que ser como autor o autores por trabajo de investigación. Y lo único que cambia es el premio de investigación, que en lugar de que sea reconocimiento diga premio de investigación, en lugar de galardón que diga premio de tal año en curso, el logo del patrono para reconocer el apoyo y las firmas de las autoridades del colegio en turno. Y oportunidad, compromiso u obligación del galardonado o premiado, también hay una serie de oportunidades y compromisos u obligaciones, si lo quieren ustedes ver así, es publicar en el suplemento especial su experiencia académica y científica de viaje y sus conclusiones, publicar su trabajo en el Acta Ortopédica Mexicana o bien como parte del suplemento de ortobiológicos, si así lo desea o lo considera, y formar parte del consejo académico de asignación del siguiente premio. Bueno, con esto termino las propuestas que espero que ustedes encuentren interesantes y por supuesto que están invitados a participar en el Colegio Mexicano de Ortopedia en este capítulo y bueno, estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión. Bueno, muchas gracias por su presencia. Estoy leyendo algunas preguntas. Aquí hay una pregunta del doctor Jesús Javier Briceño Pérez. Me dice, ¿opina usted que es el estado actual del uso de ortobiológicos en la práctica clínica habitual está fuera de los protocolos de investigación? Pues probablemente sí, porque esto depende sobre todo de la cantidad de ortobiológicos que tengamos para poder hacer algún protocolo de investigación. Entonces, esta área de la ortopedia invariablemente necesita estar trabajando en conjunto con la industria que está relacionada. Entonces, yo sé que en México a veces causa mucho conflicto de intereses, pero es necesario acercarnos a la industria para poder comenzar a hacer protocolos de todas las fases que ya se han hablado mucho con las vacunas. También los ortobiológicos tienen sus fases de aplicación y si lo vamos a hacer en humanos, bueno, tienen que ser ortobiológicos que ya estén aprobados para eso, ¿no? Otra pregunta nos dice también el doctor Jesús Javier Briceño Pérez, ¿hace falta integrar clases de ortobiológicos en el plan de estudios de residencias médicas? La respuesta es sí, por supuesto que sí.
Yo soy egresado del Centro Médico ABC y en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de que los residentes me inviten y el doctor Javier Camacho también nos invite a dar precisamente un bloque de ortobiológicos que, al menos en lo personal, yo lo considero ya como parte esencial de la formación de los ortopedistas actualmente, ¿no? El doctor Jaime Atrilevi dice de acuerdo que se realice un curso, por supuesto, de ortobiológicos y la difusión de lo que tenemos disponible. Ana Lilia Rendón Castillo nos dice, me parece muy interesante, ya se tiene alguna propuesta para hacerlo un posgrado formal. No sé, doctora Rendón, si nos pueda dar para un posgrado como tal, pero sí como un curso de formación de alta capacitación en recursos humanos dentro de la especialidad de ortopedia. Y no hay mejor manera que hacerlo a través de un órgano colegiado porque esto no limitaría el acceso a todo aquel que aspire a conocer esta área de la ortopedia, ¿no? ¿El curso tendría algún costo? Nos pregunta la doctora Adriana Vegas Carbonell. Pues sí, probablemente sí, pero tendría que discutirse con los miembros del capítulo o sobre todo las autoridades del colegio para saber, por supuesto, los costos preferenciales para residentes y los miembros del colegio, ¿no? ¿Cuándo sería el curso? Bueno, pues tendríamos que plantear fechas y sobre todo lo que nos limita mucho son la convocatoria de los profesores. Entonces, ya tenemos algunos profesores, pero sería cuestión de establecer o sentar las bases de las fechas del curso y ojalá fuera a ser cada año, ¿no? Vamos a ver. Algunas felicitaciones. Muchísimas gracias al doctor Francisco Álvarez Salas, a Noé Martínez Vélez también. El autoinjerto fresco congelado, este tipo de temas da confianza de usarlos principalmente en defectos óseos traumáticos. Así es, doctor Martínez Vélez, da confianza y da confianza cuando conocemos lo que estamos usando, porque conocemos las indicaciones, las contraindicaciones, los probables efectos adversos y por lo tanto hay que conocerlo. A mí me tocó como residente comenzar mi formación con una lluvia de todo este tipo de productos y muchos de los ortopedistas que eran mis profesores, tengo que ser sincero, pues todavía no se conocía y es que la velocidad a la que crecían era muy rápida. Entonces, entre sustitutos óseos naturales o sintéticos y había muchos resultados que causaban mucha desconfianza precisamente y era porque todavía no se conocían al 100% el comportamiento natural de muchos de estos sustitutos óseos, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de injertos congelados, muy pocos bancos de tejidos, que yo sepa solo uno, que es el del Hospital Universitario de Monterrey, es el único que tiene capacidad para producir aloinjertos frescos congelados masivos. Así que también hay que tratar de capacitarse para poder tener estos insumos y también crear fuentes de trabajo universitarias, principalmente universitarias, y que tengan también sentidos altruistas para poder pues tener este recurso de salud no solo a través del mercado, sino a través también de programas que lleguen también a los más necesitados, ¿no? Pues aquí me dicen requisitos para integrarse al capítulo, simplemente ser un miembro colegiado que esté interesado en los temas de ortobiológicos y si quiere publicar o quiere preparar alguna plática que esté relacionada a esto, pues con gusto son bienvenidos, por supuesto. Y en especial también a través del capítulo de residentes, los residentes tienen la puerta abierta a este capítulo para poder participar y divulgar todos los trabajos que estén haciendo dentro de sus sedes, ¿no? Es importante, bueno, el doctor Jorge Negrete Corona, que le envío un saludo y también mis más grandes agradecimientos por haberme convocado nuevamente aquí al colegio. Me dice, bueno, es importante convocar a todos para saber si les gusta el nuevo capítulo. Eso es importante que hagamos
yo creo que más adelante una votación colegiada para poder aceptar todas estas propuestas que se están haciendo aquí en esta sesión el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la doctora Isabel Reyes López, en espera de que sus felicitaciones y en espera de que se publique el inicio del curso y algunas invitaciones para asistir a dar algunas pláticas en hospitales. Muchas gracias, claro que sí. Ok, bueno. Y también recordar, el doctor Eli Elman, muchas gracias por su felicitación. En Joco también, el doctor Mariano Vázquez Ruiz, algunas charlas para esto. Y muchas gracias por sus invitaciones y sus felicitaciones. Y también recordar que existen programas ya de servicio social. Esto también divúlguenlo entre sus médicos internos de pregrado en el Centro Nacional de Trasplantes, donde se lleva esta formación en las coordinaciones de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes para aumentar las donaciones de órganos y tejidos, ¿no? Que también ya es modalidad de servicio social. Pues muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra. La inclusión en el capítulo ya es posible, me pregunta el doctor Jorge Merlano. Sí, ya es posible. Lo que podemos hacer es un padrón, podemos hacer una sesión de padrón a través de una sesión para que podamos hacer una lista o un padrón de los que estén interesados en el capítulo y, por supuesto, irlo conformando, que es la finalidad de esta sesión, ¿no? Me pregunta el doctor Jorge Melano, el término ortopedia regenerativa, ¿podemos englobar, por ejemplo, productos como el pirofosfato de tiamina? No, el pirofosfato de tiamina, su origen es distinto. Realmente tendría que, o al menos de que se comprobara que este biomaterial tuviera una actividad osteoinductiva o osteoconductiva o osteoregenerativa real, histológicamente hablando, podríamos hablar ya de ortopedia regenerativa, ¿no? Y que tenga un efecto directo sobre los tejidos que conlleven a una reparación del tejido musculoesquelético a través de su biointegración, ¿no? Pero bueno, podríamos revisar la sustancia, el pirofosfato de tiamina, y probablemente. Doctor Hamletito Hernández, muchas gracias por su felicitación. La doctora María Teresa de Jesús Negrete, también muchas gracias por su felicitación. Perfecto. Y bueno, pues sí, si no hay alguna otra pregunta, yo quiero agradecerles a todos su presencia y su interés en el capítulo. Aquí hay alguien, me dice el doctor Jesús Javier Briceño Pérez, me dice, mientras las universidades no se vinculen en sus áreas básicas con los colegios médicos, no se logrará un avance en la producción nacional de ortobiológicos. Muy cierto, eso es cierto. Es necesario hacer, este capítulo es de vinculación, como ustedes se dieron cuenta. Hay que vincular las ciencias básicas, los laboratorios, las instituciones de salud, los hospitales privados, la industria y, por supuesto, a partir de la academia. No hay otra, eso es lo único que nos da certidumbre, porque si no entramos en cosas de charlatanería, y el Colegio Mexicano de Ortopedia es un órgano colegiado con registro de la SEP y es el órgano máximo que tenemos hasta ahora de ortopedia, ¿no? El doctor Manuel Rodríguez, muchas gracias por su felicitación. Y sí, nos dice que falta regulación, efectivamente, pero ustedes han visto que tenemos un parámetro, hay un sustento para poder hacer o estimular a tanto a la COFEPRIS y al Centro Nacional de Trasplantes, específicamente a la Secretaría de Salud, para que pueda hacerse esto. Hay un parámetro científico, ya lo conocemos. El doctor Evielman Arasi nos dice, en Israel están haciendo bancos de órganos para no esperar donadores. Sí, es una realidad. En este último año se han presentado hubo un estudio muy controvertido en China. De hecho, prohibieron a este científico continuar con sus investigaciones porque quería producir embriones acéfalos.
y tener órganos disponibles para trasplante. En Estados Unidos ya hay un laboratorio que hace una vejiga completa con impresión 3D celular. Y bueno, los andamios van a ser ya, pues van a estar disponibles por lo menos al primer mundo, y en algún momento espero que también lleguen con nosotros, pero también tienen implicaciones bioéticas, en derechos humanos, en muchas cosas, ¿no? Es un tema complejo. Si me preguntan si les puedo dar mi correo, sí, con mucho gusto, son mis apellidos, es Álvarez, con V y Z, todo con minúscula, _ San Martín, @yahoo.com.mx. Lo voy a repetir, es Álvarez San Martín @yahoo.com.mx. Está disponible para todos los que tengan interés en esto. El doctor Ramón Vélez Arias, por su felicitación, muchas gracias. Muy bien, pues gracias por su atención. Y bueno, nada más queda establecer la fecha. Espero que la podamos publicar pronto para poder hacer una reunión y bueno, si aceptan las propuestas que tenemos el día de hoy, pues a integrarse, a trabajar y a generar recursos humanos, conocimiento y actividad científica en esta nueva área de ortopedia que está pues revolucionando nuestra especialidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.